Bienvenidos a una nueva entrega de Perspectiva Catedrática de nuestra Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO. Yo soy Alfredo Acosta, director de comunicaciones, y les invito a que nos acompañen en esta entrega, la cual conversaremos con el doctor Galileo Violini, experto internacional en investigación educativa. Tendremos algunas perspectivas sobre lo que es la educación, lo que son las relaciones internacionales y sobre todo la parte que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es recibido por el decano de posgrado Educación Continuada de nuestra universidad, doctor Jaime Arismendi Acosta Padilla. Acompáñenos. Muy buenos días, encontramos acá en la Universidad UTECO. En este momento vamos a hacer una interacción con el doctor Galileo Violini, un experto internacional que nos visita y nos acompaña, sobre todo para trabajar en el sistema de investigación de UTECO y ver un poco más cómo UTECO establece relaciones internacionales con mira a mejorar la calidad y su quehacer en el futuro. Buenos días, Galileo Violini. Me gustaría conversar con usted en este primer instante sobre lo que es la internacionalización, calidad de la educación y un poco cómo UTECO está relacionado en ese contexto donde están las políticas educativas, tanto nacionales como internacionales, y cómo esto plantea un desafío para nuestra universidad. Bueno, muchas gracias, Jaime. El problema de la internacionalización es un problema general de las universidades y eso también se aplica en particular en una universidad pública, porque la internacionalización de la universidad pública es también un reflejo de la imagen de las políticas del país. No es lo mismo que la internacionalización de una universidad privada. Ahora bien, UTECO, por lo que he visto en estos días, tiene algunos campos que son campos centrales dentro de sus intereses y son campos muy ligados a la economía del país. Yo creo que la internacionalización de la actividad de una universidad como de ustedes debería centrarse principalmente en tener relaciones sólidas en esos campos, y puede imaginar cuáles son. Los principales son agricultura, que para un país como Dominicana es de gran importancia, y minería, que representa, digamos, en esta región, en esta provincia, un importante elemento de su economía. Usted ha abordado, doctor Violini, dos elementos clave de la dinámica del entorno de UTECO y en la economía dominicana. UTECO en su misión plantea la ciencia y la tecnología. Ahora estamos abordando lo que son las universidades que aprenden y sobre todo la parte de cómo la ciencia debe ser vista como parte de la dinámica de la formación de profesionales. Volviendo al tema de los dos ejemplos que estaba mencionando, son dos áreas en las cuales la ciencia juega un papel fundamental. Toma el caso de la agricultura. La agricultura se puede hacer como se hacía antes de la llegada de los españoles, se puede hacer como se hacía durante la independencia hace 2 siglos, o se puede hacer de manera moderna. Y los progresos han sido tales que evidentemente hay que modernizar esto con todo lo que esto significa. Y lo mismo vale para la minería, porque toma el caso de la minería. La minería conlleva, por ejemplo, riesgos de contaminación muy fuertes, y la manera de afrontar esos riesgos es a través de técnicas modernas. Yo recuerdo un ejemplo, en la universidad en que yo estaba en Italia, cuando era profesor en Italia, recuerdo una tesis de una estudiante de doctorado ecuatoriana que estudiaba el impacto que tenían ciertas contaminaciones en los acuíferos de una zona que tiene aguas importantes. Los acuíferos relacionados con la agricultura tienen un papel fundamental. Entonces, esto es un ejemplo. Y esto se hace con métodos científicos, inclusive sofisticados, porque, por ejemplo, el impacto de la contaminación a veces se hace estudiando
con técnicas de física que son técnicas sacadas de otro contexto totalmente diferente, método de Monte Carlo, simulaciones, etc. Ok, entonces ahora me gustaría que abordáramos las interacciones que hemos tenido en estos días y en el seminario que participé junto a usted. Usted habló de Ciclotrón del Caribe, un proyecto novedoso para mí que crea nexos e interconexiones, no solamente entre las instituciones de educación superior, sino entre los estados, la nación, con una perspectiva futura de cómo hacer ciencia uniendo esfuerzo y capacidades. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? En realidad, o país estaría... Bueno, este es un proyecto en el cual estoy involucrado desde hace 4 años. Hay que decir primero, los sincrotrones son instrumentos de investigación aplicada de gran valor. El principio sobre el que se basa es de física, pero por ejemplo han contribuido a una docena de premios Nobel en química. Tienen múltiples aplicaciones, ahora no es el caso que detalle mucho esto. Ahora, son costosos, y no se pueden probablemente realizar a nivel nacional. Bueno, en realidad se podría, pero digamos, lo lógico sería hacerlo a nivel regional, considerando que en América Latina hay solamente un sincrotrón que está en Brasil, en África no hay ninguno. Y hay movimiento entre los países en desarrollo para tener más de esas máquinas. Ahora bien, eso es una de las maneras de afrontar el problema, pero no es la única, porque las fuentes de luz que sirven esencialmente, digamos así, como, piénselo como supermicroscopios electrónicos, es muy, digamos, no muy precisa la imagen, pero piensen en tener super microscopios electrónicos. Bueno, hay también fuentes de luz que son relativamente poco costosas, que pueden servir para muchas cosas, aplicaciones a la medicina, pueden contribuir al desarrollo de una región. Y por ejemplo, este podría ser asociado, pensando justamente en el caso de República Dominicana, en un proyecto que yo diría lamentablemente no ha tenido en el país la suficiente reacción. Yo recuerdo que cuando hubo el primer discurso de bendición del presidente Abinader, él mencionó una idea que inclusive fue poco considerada, la idea de crear en Dominicana una ciudad del conocimiento, una Silicon Beach. Bueno, yo la apoyé mucho esta idea en un par de artículos que hice. Ahora, las fuentes de luz pueden ser uno de los instrumentos de desarrollo de una tal ciudad del conocimiento. No sería el único, pero podría enmarcarse en un discurso de universidades especializadas, de centros de excelencia, acompañados obviamente con los intereses específicos de la región donde ella surja. Y me imagino que inclusive cualquier ciudad podría tener la ambición de ser ciudad de conocimiento. El presidente en ese caso tenía en mente una provincia del país, pero la misma idea podría hacerse en cualquier provincia del país si uno decidiera utilizarla como un motor de desarrollo en esa provincia. Doctor, entonces, este abordaje que usted hace sobre el ciclotrón, ¿cómo lo conectamos con la diplomacia educativa? No, yo diría más ampliamente diplomacia científica. El tema es directo y es indirecto. Es decir, decía antes que un proyecto grande necesita una acción regional. Entonces, un país puede tomar la iniciativa de proponerlo, pero se necesita apoyo de los otros países de la región, una acción diplomática para eso. Pero en estos procesos también es muy importante cómo se ve la relación de los países en desarrollo con los países llamados del primer mundo. Porque no hay que negar, no se puede ignorar que en este momento la situación en este contexto se ha vuelto muy complicada. Uno de los referentes principales de Dominicana es Estados Unidos. Sabemos perfectamente lo que está ocurriendo para la ciencia en Estados Unidos. Hay cambios que pueden ser de gran impacto
también sobre los mecanismos de conexión entre la ciencia dominicana, el sistema dominicano científico y el de Estados Unidos. Entonces yo creo que un esfuerzo que debería hacerse es fortalecer las relaciones entre los países de la región. Y esta región además es una región muy especial, porque si usted mira lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, Centroamérica fue pionera en crear instituciones de diplomacia multilaterales. Piensa en el SICA, bueno, se llamaba de otra forma, pero no importa. Piensa en el CTCAP. Son todas instituciones que se crearon inmediatamente después de la guerra. No todas Dominicana adhirió inmediatamente, pero actualmente es miembro de todas estas, y creo que es allí donde hay que hacer un esfuerzo diplomático para una política regional de desarrollo. Hemos abordado hasta ahora temas interesantes de la educación superior, no solamente de la perspectiva de cómo fortalecer la calidad, sino la ciencia y la tecnología, las relaciones entre los países, la diplomacia científica, el ciclotrón como un elemento innovador que reforzaría primero las conexiones entre los países, la ciencia y el desarrollo. Finalmente, doctor, en esta grandiosa interacción que hemos tenido, ¿cuál es su percepción sobre la inteligencia artificial y todo este contexto investigativo y el aprender de la persona en la educación superior? Mire, eso, digamos, hay dos preguntas en esto. Uno, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Y es claro que es un elemento importante del cual no se podrá prescindir en los próximos años y décadas. Pero el otro que me preocupa, justamente en relación a los discursos que estábamos haciendo, es que la inteligencia artificial es al mismo tiempo un instrumento y un sector de investigación. Y como instrumento, es un instrumento accesible en muchas partes y es útil. Pero si la investigación sobre esto es una investigación en la cual no pertenece, no hacen ninguna contribución los países de menor desarrollo, esto lo vería como un eslabón más de una cadena de campos en los cuales no se ejerce uno de los derechos elementales. Uno de los derechos humanos fundamentales a nivel individual, antes que de países, es que uno pueda tener acceso a la ciencia. A veces lo de la ciencia se ve solamente como un derecho de utilizar la ciencia. En efecto, la Declaración de Naciones Unidas es ambigua en ese sentido. Puede dar la impresión de que es suficiente utilizar la ciencia. Yo creo que para que un país, como dijo Sarmiento, inaugurando el Observatorio de Córdoba hace 150 años, se sienta parte del conjunto de las naciones civilizadas, debe participar activamente en la producción de ciencia. Hemos llegado al final de esta interacción, doctor Violini, agradecido. Yo creo que con este espacio interactivo que hemos abierto hoy, dejamos algunas lecciones aprendidas de su larga vivencia en términos de ciencia, tecnología y sobre todo cómo las universidades pueden desarrollar sus investigaciones con mira a dar respuesta futura a problemas puntuales de su entorno, pero aportando al desarrollo del país. Doctor, muchas gracias.